es tan importante, tan rico, que se apasiona uno y empiezan a salir muchas preguntas y la idea es irlas contestando, la mayoría de ellas. Algunas las voy a poder contestar aquí en la sesión, pero otras tal vez no. Entonces necesito que vayan haciendo el favor de hacer la pregunta para que después por el WhatsApp me la vayan enviando y de aquí al otro miércoles les voy a ir contestando una por una a todo el grupo. Obviamente ustedes van a ir pudiendo leer lo que le contestan a los otros compañeros, ¿no? Entonces esa va a ser la mecánica, porque si nos detenemos a contestar una por una no vamos a acabar. Entonces, pues bienvenidos. Como les decía, esto ya lo saben quiénes somos nosotros de Manos a la Obra, el grupo. Mi nombre es Saúl Rodríguez y mis compañeros. El propósito de este seminario, de estas 5 sesiones, es ofrecer a los participantes el conocimiento y, importante, los argumentos para poder entender y vivir a cabalidad la fe católica. En estos tiempos en donde otras denominaciones cristianas o corrientes religiosas distintas están buscando que los católicos dejemos de profesar nuestra fe para optar por otras versiones dentro del cristianismo o fuera de él. O sea, la intención de estas 5 sesiones es entender la fe que estamos profesando como católicos y al final poder salir con los conocimientos y argumentos adecuados para poder defender nuestra fe, nuestras doctrinas, nuestros conceptos. Tenemos a los hermanos separados que constantemente a veces nos visitan, incluso en las casas, o incluso otras religiones, ¿no? Como puede ser los musulmanes o algunas otras religiones que buscan que nosotros perdamos nuestra fe o nos están invitando a profesar otras creencias, ¿no? Entonces es importantísimo tener esa información. El objetivo es maximizar las bendiciones de Dios en nuestras familias mediante una formación para que las personas puedan manejar argumentaciones acerca de la fe católica, sus ritos, dogmas y preceptos. Argumentaciones, el poder tener no una pelea, un debate, una argumentación con ideas basadas en los argumentos de fe católicos, ¿no? Dotar a los participantes con los conocimientos y herramientas necesarias para manejar cualquier caso o cuestionamiento referente a la fe católica, incluyendo comparativas con otras religiones o denominaciones dentro del cristianismo no católicos, obviamente. Y fortalecer nuestro credo, nuestra identidad como miembros de la Iglesia Universal. De entrada, esta palabra universal es lo que significa católico. Sí sabíamos eso, ¿verdad? Católico viene del griego cátalos, que significa universo. De ahí viene la palabra catálogo y otras palabras que derivan de algo que es completamente generalizado, general, universal. Ampliar el sentido de comunidad en nuestra parroquia. Como ustedes bien saben, estamos empezando aquí en María Inmaculada, pero la idea es que esto se vaya replicando en otras parroquias. Y no sé, ustedes también al día de mañana a lo mejor les llama la atención esto y nos permiten capacitarlos y que empecemos a tomar forma y a usar otros grupos para ir esparciendo este tipo de seminarios y cursos en las otras parroquias. Normas del curso, pues ya saben, escuchar con los oídos, con el corazón. Escuchar no significa no preguntar. Todos actuamos con nuestra mejor experiencia. El derecho de aprender incluye el derecho de comprender. Estar aquí ahora con los celulares apagados o en modo de vibración para no hacer ruido. Ok, el programa, como les digo, son 5 sesiones. El de hoy, la primera sesión es antecedentes y orígenes. La segunda va a ser el templo católico, para posteriormente ver la Santa Misa Católica, todas, desde el inicio hasta el final, todos sus componentes, todas sus diferentes partes. Luego vamos a ver los sacramentos, todos, a lo mejor ya sabemos que son 7, pero vamos a verlos uno por uno, dónde están justificados en la palabra, con la Biblia. Y por último, el capítulo más, para mí, me ha costado mucho trabajo incluso hacerlo, es el de apologética católica. ¿Qué significa apologética católica? Es exactamente lo que le estaba mencionando. Por ejemplo, ¿qué se nos cuestiona? ¿Por qué, Pedro, dices tú que eres el Papa? ¿Por qué crees en la Eucaristía? ¿Por qué? O sea, todo ese tipo de preguntas que nos van haciendo las diferentes denominaciones o los hermanos separados, las voy a tratar de resumir en las más comunes y en ese capítulo se van a ver, les vamos a ir desarrollando y cómo se va a estar justificadas y en qué están basadas. Perdón. Aquí, antecedentes y orígenes. Todo tiene un comienzo. Si no conocemos nuestra historia, pues no vamos a entender nuestro presente y vamos seguramente a regar en el futuro, ¿no? La historia de la fe católica tiene un antecedente grandísimo, que es el judaísmo. Nosotros como católicos, como cristianos, no nos podemos entender sin todo el Antiguo Testamento. Y ese Antiguo Testamento no es otra cosa más que la historia del pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel, como ustedes saben,
Medio Oriente, Palestina, toda la franja de Gaza, el Sinaí, toda esa parte del Medio Oriente es donde se asentó el pueblo que después conocimos como el pueblo de Israel, o lo que después se denominan los judíos. Vamos a aprender qué diferencia hay entre israelita, entre judío, son lo mismo o no, y vamos a ir viendo en este capítulo todos los antecedentes, porque esos antecedentes nos van a servir para entender nuestros ritos actuales, para poder entender todo lo que estamos viviendo, y dentro de nuestra misa y dentro de nuestros templos tienen realmente un origen y un antecedente en el judaísmo. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Imagínense, voy a tratar de resumir el Antiguo Testamento en 1 hora y cuarto, 1 hora 20 minutos, pero la idea es, las dudas, las preguntas, las van anotando, ya se los dije, y las vamos a tratar de ir contestando. Y también les invito a que en toda esta semana que vamos a estar esperando, lean. Hay mucha información. Esto nada más es como sembrarles a ustedes la semillita, pero primero Dios, yo sé que esa semillita va a germinar en muchos de ustedes con dudas, con preguntas, con investigación, ¿verdad? Entonces vamos a continuar, vamos a ver un pequeñito resumen de todo lo que es la historia del pueblo de Israel, para después verla ya muy detalladita. La Biblia, libro sagrado que contiene la palabra de Dios, escrita por diferentes autores, inspirados por el Espíritu Santo. Consta de 2 grandes partes, Antiguo y Nuevo Testamento, las cuales a su vez están divididos en grupos de libros. En el Antiguo Testamento, en primer lugar, encontramos los libros históricos. En ese grupo encontramos el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y los que contienen la historia de Israel: Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Los temas principales de este grupo es el origen y el ascenso de Israel y la constitución de la nación. Comienza con la creación, hablando de los orígenes de todo, la caída del hombre. Luego aparecen en escena Abraham, a quien Dios promete un hijo llamado Isaac, de quien nacería Jacob, y de este saldrían las 12 tribus de Israel, que llegan a vivir a Egipto, y luego de la muerte de José son sometidas a esclavitud por un periodo de más de 400 años, hasta que Dios llama a un hombre llamado Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, a lo que se llama el Éxodo, periodo en el cual Dios da a Moisés la ley escrita por su propio dedo en 2 tablas de piedra. Después de rondar el desierto 40 años y de la muerte de Moisés, bajo el liderazgo de Josué conquistaron Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Este es un tiempo de teocracia o gobierno de Dios, establecido bajo pacto, promesa y alianza de Dios con Israel. Dios guía a su pueblo a través de jueces, a través de los cuales los liberta en diferentes oportunidades de sus enemigos, hasta el último, que es Samuel, donde Israel pide tener un rey, al igual que todas las demás naciones de la tierra. Dios decide darles el rey que pide, dando fin a la teocracia, y aparecen los reyes. El segundo grupo del Antiguo Testamento es los libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, también conocidos como sapienciales o de sabiduría, escritos en su mayoría por David y Salomón, en un tiempo de monarquía, donde aparecen los reyes Saúl, David y Salomón. Es un tiempo de grandeza y esplendor de Israel. Se le ha denominado la Edad de Oro, por ser un tiempo de prosperidad, riqueza, sabiduría y bendición, hasta la muerte de Salomón, donde el reino se divide. En tercer lugar encontramos los libros proféticos, profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonán, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, llamados así no por algo de jerarquía, sino por el volumen de sus escritos. Es un tiempo marcado por la decadencia y caída de Israel, donde se vive una completa desintegración nacional, que comienza con la división del reino en el reino del norte, o sea Israel, y el reino del sur, o sea Judá. Los profetas ejercen su ministerio en un tiempo de total decadencia. Los reyes conducen al pueblo a la apostasía, idolatría, y por ende reciben el justo juicio de Dios como respuesta a sus actos. Llega la caída del reino del norte, o sea Israel, luego de 210 años de existencia. El reino del norte fue conquistado por el imperio asirio. Años más tarde, el reino del sur, o sea Judá, fue sometido por los babilónicos.
quienes rompieron los muros de la ciudad y la penetraron, incendiaron la ciudad y destruyeron el templo. La cohesión lograda por la religión y cierta renovación religiosa durante el cautiverio mantuvo a los que se quedaron y los que estaban dispersos unidos, por lo que tras el cautiverio babilónico, Judá volvería a resurgir, lo que se le conoce como el remanente. Luego aparece el periodo intertestamentario, comprendido entre Malaquías y los Evangelios, donde encontramos un silencio profético alrededor de 400 años. Es un tiempo donde Dios no habla y por ende aparecen literatura apócrifa o libros de dudosa inspiración divina y los diferentes partidos religiosos. La atmósfera política, religiosa y social de Israel cambia significativamente durante este periodo. Mucho de lo que sucedió fue predicho por el profeta Daniel en los capítulos 2, 7, 8 y 11. Esto vamos a compararlo en un próximo video con los eventos históricos que rodearon esta época. Bendiciones. Espero que te haya gustado y hayas aprendido mucho en este video. Así que suscríbete. Ok.